El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes, en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó unos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, hijos, tanto que decir con tan poquito tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen para que nos quedemos acá toda la mañana? ¿Ah? A ver, ¿cuánto tiempo tienen para el Señor? ¿Seguro? Él tiene todo el tiempo para nosotros. ¿Nosotros cuánto tenemos para Él? Sería la pregunta. Pero bueno, hijos, lo que pasa es que es muy rico el texto bíblico que la iglesia nos ha preparado para hoy. Tiene muchísimos elementos, personajes y situaciones. Y fuera de eso, hay que decir alguna cosita de San Juan Bosco, pues. Entonces se hace un poco corto el tiempo. Pero bueno, vamos, hijos. Hablemos del santo y de la memoria obligatoria que hoy la iglesia nos pide que celebremos, porque San Juan Bosco tuvo unas características muy particulares. Y yo creo que la más importante fue que toda la vida se confió en las manos de la Santísima Virgen María. Incluso a ella, queridos hermanos, le construyó el templo de Turín, consagrado, Turín, Italia, consagrado a María Auxiliadora. Y cuando comenzó a construir ese templo, es que no recuerdo bien porque fue la primer vida de santos que leí. No se pongan a calcularme la edad, pero ya hace buen tiempecito. Y creo que comenzó a construir el templo de Turín y tenía como 3.000 moneditas. O sea, eso no era mayor cosa. Y ese templo de Turín, hijos, me dicen, yo no lo conozco, no he ido, pero les prometo que un día iré y vengo y les cuento, hijos, que es una hermosura. Ese templo costó la plata vida y por haber, pero cuando San Juan Bosco comenzó a construirlo, le dijo a la Santísima Virgen María: Madrecita, yo te quiero construir un santuario, yo te quiero construir un templo majestuoso,
pero no tengo sino estas monedas. Y comenzó. Y la Santísima Virgen, con toda seguridad, se lo creo, le ayudó a construir ese templo, porque fue en honor a la Santísima Virgen María. Pero ¿quién vive ahí? ¡Ey! ¿Qué les pasa? El Señor Jesús, hijos. Es la casa de Dios. Él no le construía una casa a la Santísima Virgen, se la construía a su Hijo, pero donde está el Hijo vive la Madre. Entonces, toda la vida se confió en manos de la Santísima Virgen María, y siempre su advocación era: ella es el auxilio de los cristianos. Y de ahí, de donde viene esa advocación de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos. San Juan Bosco, muy especialmente, hijos, cuando estaba pequeñito, en una visión que le regaló el Señor, vio en un patio del colegio, vio al Señor Jesús, luego a la Santísima Virgen María y a los chicos jugando en torno a ellos. Pero también le permitió Dios ver cómo unos lobos rodeaban al Señor y a la Santísima Virgen María. Y ahí entendió él cuál era la misión a la que Dios le estaba llamando. Y era a construir colegios, una comunidad de sacerdotes, Cristo, una comunidad de religiosas, la Santísima Virgen María, los salesianos, sacerdotes, y las hijas de la Santísima Virgen María, las salesianas de María Auxiliadora. ¿Y quiénes le rodeaban? Los chicos, y de los cuales se acercaban como lobos y salían santificados. Una hermosura, hijos. Y él entendió y con toda seguridad en oración pudo entender, comprender cuál era la misión a la que Dios le estaba llamando. Y en efecto, queridos hermanos, a través de la historia y de la vida de San Juan Bosco, que no es muy lejana, es de 1817 más o menos que nace, ordenado como en el 48 aproximadamente, y muere como en el 88, en 1888 algo. Entonces, hijos, durante todo ese tiempo, él se dedicó a darle plenitud a esa visión o a esa misión que Dios le había encomendado, y organiza la comunidad de los padres salesianos, y con ellos y a ellos les infunde muy especialmente el carisma salesiano, la educación de los jóvenes. Y por eso los salesianos siempre tienen sus colegios, tienen sus instituciones, y allí muy especialmente la formación alegre desde el juego, el deporte y los oficios, la preparación para la vida. Tuve la oportunidad de estudiar en un colegio salesiano en Medellín, el Pedro Justo Berrío, y allí los padres salesianos tenían talleres de electricidad, mecánica industrial, dibujo técnico, y cuando ya uno terminaba su formación, uno terminaba casi que con una carrera media, o sea, preparado para la labor, para salir a ubicarse laboralmente y sustentarse económicamente. Yo no terminé allí porque era muy plaga, yo era muy plaga, hijos, y me echaron de allí, me echaron del colegio de los salesianos, pero luego tuve la oportunidad de vivir ahí al frente de los salesianos, pero pues ya ahora
más adulto, pero siempre vivimos ahí en torno a el Colegio de los Salesianos en Medellín, a la iglesia del Parque de Boston en Medellín, y siempre íbamos regularmente a la celebración eucarística ahí en los Salesianos, y los salesianos nos permitían en el oratorio que San Juan Bosco había organizado en Baldocco, en Italia. Esa era la réplica para todos los salesianos en el mundo, y el oratorio estaba también allá en Medellín. Todos los domingos se abría el colegio y desde por la mañana hasta las 5 de la tarde nos daban catequesis y hacían campeonatos de fútbol. O sea, en medio del juego, evangelizar, la evangelización. Fue algo muy bonito, aprendí mucho de los salesianos, y la primer comunidad a la que yo le pedí el favor me recibieran para formarme como sacerdote fue a los salesianos. Desafortunadamente hay características, normas que tienen que llevarse a cabo en las instituciones, porque si no se desorganizan, y ya estaba muy viejito, ya superaba la edad de las características que tenían los salesianos, entonces me dijeron que no podía. Y esa petición se la hice directamente a quien fuera el provincial de los salesianos, el que manejaba a todos los salesianos acá en Colombia, cuando trajeron las reliquias de San Juan Bosco a Colombia. Y una de las ciudades donde estuvieron las reliquias fue Medellín. Yo tuve la oportunidad de ir a ver las reliquias, me parecía una cosa hermosa. Tengo por lo menos, yo creo que 3 horas de videos de ese momento en que llegan las reliquias de San Juan Bosco a la catedral en Medellín. Fue muy hermoso esa tarde que llegan las reliquias, la celebración por parte del señor arzobispo, y luego se llevaron las reliquias toda la noche, era un jueves, toda la noche las reliquias en la parroquia, todo el frente de la casa, ahí en el Parque de Boston en Medellín. Y era jueves y nosotros hacíamos Hexemaní. Esa noche hicimos Hexemaní con las reliquias de Don Bosco ahí presentes. A mí eso me parecía una cosa espectacular. Esa noche nos acompañó el provincial de los salesianos, y yo no sé, yo sentí en ese momento algo supremamente especial, y fui y le dije al padre Vidal Niebles, yo le dije: padre, yo siento una inquietud vocacional y quisiera ser sacerdote, quisiera tener la posibilidad de formarme para ser sacerdote. Y el padre Vidal me remitió a quien era el encargado de las vocaciones, y bueno, ya saben pues la historia. Luego, después de mi ordenación, tuve la oportunidad de ir a Medellín y visitar la parroquia. Para mis primicias, yo fui y hablé, y en ese momento el párroco era el padre Vidal Niebles. Entonces le dije: padre Vidal, yo creo que usted no se acuerda de mí, pero el caso fue así, 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 así. Y él se moría de la risa y me decía: Guillermo, ¿cómo así? Esta es tu parroquia, mi hijo, vaya, celebre, no hay ningún problema, lo que usted quiera. Vea lo que nos perdimos los salesianos por tener esas características de ingreso a los seminarios particularmente. Yo entendí que no eran los salesianos, que el Señor me quería acá en Cali. Eso no es culpa de los salesianos, me ayudaron, construyeron mucha parte de mi espiritualidad, y entonces por eso yo les tenía que hablar de San Juan Bosco. Muy especialmente, hijos, para que hoy oremos por esa obra de los salesianos, oremos por los padres salesianos. El padre Gustavo, que me ha acompañado mucho acá en el templo, el padre Gustavo, que me ha reemplazado en varias celebraciones, tan especialmente, es salesiano. El padre es salesiano y tiene ese carisma para trabajar también
con los jóvenes. Oramos pues por ellos y le pedimos muy especialmente a San Juan Bosco que así como él se presentó con esas moneditas y le pidió el favor a la Santísima Virgen María, que no tenía sino eso, pero le quería construir un santuario y un templo, nos acoja hoy también la petición que durante más de 3 años le hemos pedido al Señor por medio de la Santísima Virgen María, que nos regale la bendición para volverle esta casa, que es hermosa, en una casa maravillosa. Ahora miremos los textos bíblicos de hoy, que son muy bonitos, hijos, hermosísimos, hermosísimos. En el texto bíblico de la lectura del día, nos narran la historia de un pecado del rey David, la desconfianza en Dios y poner su confianza en Él. Pero esto surge por los afanes y las carreras de la vida y que nos sucede a todos nosotros. ¿Cuál es el pecado del rey? Que el rey manda a censar al pueblo, y más que al pueblo, al ejército, como quien dice, a ver, yo voy a hacer cuentas, a ver cuántas personas tengo, cuántos hombres tengo listos para medir fuerzas y ver a quién voy a enfrentar. O sea, desplazaba la gracia de Dios y ponía su confianza totalmente en Él. Pero luego el rey, que eso era lo que tenía David. David, hijos, cometió todos los pecados habidos y por haber, como tú y como yo, por su condición de ser humano. Pero si algo tenía David, hijos, que eso no lo tenemos nosotros, es que hacía examen de conciencia, se arrepentía de sus pecados, se daba cuenta que había fallado e iba a pedirle perdón a Dios. Se postraba de rodillas el rey, que no lo hacían, y le pedía perdón a Dios por sus faltas y sus pecados. Escuchaba la voz de los profetas que tenía al lado, les escuchaba, les creía, y por eso iba a pedirle perdón al Señor. Y el Señor, eso era lo que le parecía bonito del rey, que tenía un buen corazón, que tenía un corazón sencillo, humilde, amoroso, que se dejaba llevar por sus pasiones. Claro, hijos, claro, esa es la debilidad y la fragilidad nuestra. Entonces, el rey cae en cuenta que ha cometido un pecado, porque él no tenía por qué censar al pueblo, porque él no tenía que mirar cuántos tenía para saber si enfrentaba o podía repeler un ataque de alguno de los enemigos. Dios era el rey del pueblo y contra Dios nadie puede. Entonces, cuando estamos con el Señor somos mayoría, y él lo que quería saber era cuántos teníamos acá para saber cuántos tenían allá. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Que contó 800,000. Entonces, cuando se arrepiente, va y le pide perdón al Señor. Entonces el Señor, por medio del profeta, le manda a decir, dígale a David que ya está perdonado, pero como todo pecado tiene su consecuencia, que escoja 3, que escoja uno de 3 castigos. Escoja uno de 3 castigos. Hijos, todo pecado te cobra la factura. Todo pecado te cobra la factura. Nosotros pensamos, me robo estos 10 millones de pesos y voy a ser feliz. Hijos, te van a perseguir para cobrarte los 10 millones de pesos. Hoy cometes un pecado oculto. El enemigo te va, nadie lo sabe, pero es un pecado oculto que conoce Satanás porque es el que te lo pone. Y lo conoce Dios porque todo lo sabe. Ese pecado te va a acompañar hasta que lo pagues.
hasta que lo pagues. Me parece muy bonito, no es espiritual, pero creo que es real. Gabriel García Márquez decía: no hay nada que pese más que un muerto en la conciencia. No hay nada que pese más que uno tener un pecado, así sea lo más oculto, habido y por haber, en su mente, en su cabeza. Entonces, hijos, el profeta le dice, vea, el Señor le dice que le va a perdonar, pero que escoja uno de estas tres formas en que usted va a expiar ese pecado. Y él los analiza, dice, 7 años ¿cómo es que llaman ahí? 7 años de escasez en el pueblo. En 7 años la gente se viene contra el rey. Él dice, no, yo con la gente no me meto. La gente es inmisericordia. Otra propuesta era que lo persiguieran 3 años los enemigos. Dice, no, 3 meses. 3 meses los enemigos. No. Yo no quiero caer en las manos de los enemigos. O 3 días de peste. Y David dice, no. Me pongo en las manos del Señor. La peste vendrá de sus manos y Él es el único misericordioso. Eso es importantísimo, hijos. Nosotros siempre tenemos que escoger a Dios. Así en algún momento pensemos, me va a castigar el Señor, pero me pongo en sus manos. No le hace que me castigue. Yo soy un convencido de que no castiga a nadie, con toda seguridad. Pero aún así me pongo en las manos de Dios, porque Dios es el infinitamente misericordioso. Los seres humanos, donde David escoja a los enemigos que lo persigan 3 meses, lo acaban. Se llenan de odio, de rencor, de resentimiento, no los quedan enceguecidos, lo acaban. Y si se pone en manos del pueblo, igual, porque somos seres humanos, y los seres humanos nos llenamos de sentimientos, de odios, de rencores, y no vemos a nada de la gracia de Dios, y acabamos con el hermano. El rey David escoge ponerse en las manos de Dios, y en efecto, se pone en las manos de Dios. Dios permite al ángel exterminador que traiga la peste. Permite, eso no es de Dios, pero lo permite. El mal no es de Dios, pero lo permite en muchas ocasiones para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos purifiquemos, para que nosotros aterricemos, para que nosotros nos demos cuenta que hay un Dios. Entonces le permite al ángel exterminador que vaya y traiga la peste o lleve la peste al pueblo. ¿Cuántos mueren? 77,000. ¿Eso qué es? El diezmo del pueblo. Es el diezmo del pueblo. Eran 800, son 80,000. Murieron 77,000 hijos. El diezmo del pueblo. Nosotros le tenemos que dar el diezmo a Dios, porque todo le corresponde a Él. Todo le corresponde a Él. Y entonces el Señor permite que el ángel exterminador haga ese cobro para el rey David. Pero viene algo supremamente especial, y es que el rey David ve que el pueblo está siendo afectado por sus actos y por sus comportamientos. Entonces vuelve donde Dios a decirle, Señor, no los castigues a ellos, castígame a mí, que la culpa fue mía. Yo fui el que mandé a hacer el censo, no ellos. Ellos no tienen la culpa. Dios vio el dolor que sentía el rey y paró y dio la orden al ángel exterminador de que no afectara más al pueblo. ¿Se dan cuenta, hijos? ¿Cómo es mejor, aún en el castigo, estar en las manos del Señor?
Él es el misericordioso, el bueno, el santo. Él es el que todo lo puede, Él es el que nos puede salvar. Pongámonos siempre en las manos del Señor. No hagamos cuentas nosotros, soberbios, pensando que Dios no existe. Hagamos las cuentas con el Señor. Con Él siempre seremos mayoría. De rodillas ante Él, preguntémosle primero: Señor, esto que me ha llegado a la mente, ¿es tuyo o es de quién? Esto que tengo en mi mente, yo lo quisiera hacer, ¿tú lo quieres para mí? Consultémosle primero a Él qué hacemos, para que después no tengamos que venir llorando, arrepentidos por las determinaciones que hemos tomado sin consultarle al Señor. Y en el texto bíblico del Evangelio, hijos, es un evangelio supremamente hermoso, especial. El Señor Jesucristo nos cuenta muy especialmente la enseñanza que nos da el texto. Nadie es profeta en su propia tierra. Y aquí hay una situación que es completamente similar a la situación que sucede con David y el pueblo. El pueblo es afectado por las determinaciones de David. Y en el texto bíblico del Evangelio, el pueblo es afectado por las determinaciones de unos cuantos que no querían al Señor Jesús y que se opusieron al Señor Jesús y que no pudieron aceptar que ese niño, que ese joven, que esa persona, que ese hombre que había vivido ahí con ellos fuera el Hijo de Dios. Y por eso esa determinación de esos cuantos líderes espirituales, religiosos y sociales de ese tiempo todavía hoy afecta al pueblo judío, porque no ha podido aceptar que el Señor Jesús es el Mesías. Hoy no lo han podido aceptar. Ellos todavía siguen esperando que venga el Mesías, el Salvador, porque consideran que el Señor Jesucristo fue un profeta. Y por eso se muestra en el texto bíblico con todas esas preguntas. Oíme, ¿y ese que está predicando ahí es quién? Y ese no era el que jugaba con mis hijos. Y ese no es el carpintero. Ese no es el hijo de José, el que hacía los mandados y el que pulía la madera y el que cortaba los árboles y producían todos esos objetos buenos y bonitos de madera. Ese no era el que jugaba aquí. Y entonces, ¿de dónde va a venir a predicarnos así? Aunque veían que hablaba con sabiduría, con contundencia, con amor a Dios, y que quedaban así, asombrados de lo que decía. Pero por haber nacido ahí, nunca le creyeron. Lo desmeritaron sus acciones, sus actos, sus comportamientos. Y ya sabemos que hay una parte donde le dicen: ándate de aquí que tú eres un loco. Esas determinaciones de aquellas personas en su momento ha afectado una comunidad completa, un país completo, unos seres humanos en todo el mundo presentes y que todavía no creen en el Señor Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, hijos, del texto bíblico de la lectura y del texto bíblico del Evangelio, ¿qué tenemos que decir? Que tenemos que mirar nuestros actos y determinaciones porque afectarán a otras personas y muy probablemente puedan tener unos efectos irreversibles que no vamos a poder cambiar y que si ellos se condenan por tus comportamientos o los míos, yo también tengo que responder
por esos actos. Para que eso no suceda, revisemos muy bien nuestros comportamientos, nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones, para que en vez de desviar del camino de la santidad a muchas personas, los llevemos a la salvación. Y hagamos lo que hizo San Juan Bosco, una obra grande y hermosa para ayudar a salvar a los jóvenes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.